En detalle a las 7 de la mañana, 9 minutos, con el señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Gobernador, bienvenido a Consejo de Redacción. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe. Buenos días a todos los antioqueños y antioqueñas y a todo el equipo de Sala de Redacción. Gracias por acompañarnos, gobernador. ¿Listos en el departamento para la segunda vuelta presidencial? Hace un ratico ahí, donde usted está sentado en este momento, estaba el general Juvenal Díaz Mateus. Con él hablábamos de seguridad, de orden público, un poco también de logística, de protección en los puestos de votación. ¿Cómo está Antioquia para esta jornada clave? Además, porque como lo hemos explicado acá, Antioquia pone o quita presidente de la República. Sí, no, yo creo que primero pues hemos visto lo que ha pasado en las dos anteriores elecciones. Antioquia ha tenido un comportamiento ejemplar, la capacidad de presencia de las instituciones en general y el acompañamiento de la fuerza pública ha sido pleno. Tenemos, como seguramente lo mencionó aquí el general Díaz Mateus, presencia de la fuerza pública en todos los puestos de votación, como lo hemos tenido en las elecciones de Congreso y en la primera vuelta presidencial. Las elecciones en esos dos casos se han realizado en todo el departamento y el seguimiento que hemos hecho desde la segunda vuelta presidencial, desde la primera vuelta presidencial hasta ahora, nos indica que vamos a tener pues esa misma tónica. Así que el llamado es a todos los antioqueños y antioqueñas, a, como lo hemos dicho en forma reiterada, a participar en forma copiosa en las elecciones del próximo domingo. Así fortalecemos la democracia y así hacemos uso de ese derecho que es el primero y el fundamental en una democracia y que la fortalece y que nos permite definir el futuro del departamento y del país. La participación de Colombia en la primera vuelta fue extraordinaria. Yo creo que eso es lo primero que tiene que alegrarnos a todos como demócratas. Una participación de 54.91, la más alta que se ha dado tal vez en las últimas 3 décadas. La participación en Antioquia fue superior a la participación nacional. Estuvimos en 56.23. Esa debe ser la tónica. Yo siempre he querido para Antioquia, he buscado para Antioquia como gobernador, como ciudadano, desde todas mis posiciones, y es lo que estimulo en todos los antioqueños, que nosotros estemos liderando, que nosotros estemos arriba, que estemos encima de los promedios positivos y que estemos debajo en los promedios negativos. Gobernador, en materia de orden público siempre hay unas subregiones que preocupan un poco más que otras, Urabá, Nordeste, Bajo Cauca, pero ahorita incluso con el general Díaz Mateus hablábamos del norte porque nos llaman las comunidades, los líderes, los amigos de Angostura, de Campamento, de Cedeño, de Briceño, preocupados y un poco temerosos por posibles retaliaciones por la muerte de alias Cabullo, de la disidencia del Frente 36 de las FARC. A esas comunidades, ¿qué decirles? ¿Hay un reforzamiento de seguridad? ¿Se puede garantizar las elecciones en esos territorios? Felipe y todo el equipo y además los antioqueños hoy, afortunadamente, y es una muy buena coincidencia con esta visita a ustedes, puedo compartir con todos que el día de ayer no tuvimos homicidios en toda Antioquia. Qué bien, qué bueno. Esos son los días que queremos para Antioquia siempre en nuestro gobierno, que es un gobierno por la defensa, el cuidado, la protección, el respeto de la vida. Ni un solo homicidio en todo el departamento, ni en el área metropolitana, ni en Urabá, ni en el Magdalena Medio, en el Atrato, en el suroeste, en el norte, en el nordeste, en el Bajo Cauca, no tuvimos un solo homicidio. Repito una y mil veces, así es como debemos tener todos los días en Antioquia. Esto también, de alguna forma, tiene que ver con el Plan Democracia y con la presencia de la fuerza pública en todos los territorios, porque esa presencia es disuasiva y eso nos está indicando, digamos, la capacidad de copar todos esos espacios. Frente al tema específico del norte y posterior a la baja de Cabullo, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que precisamente esa es una muestra más de cómo el Estado se va imponiendo, cómo el Estado va llegando, cómo todos los miembros de las organizaciones criminales terminan o en la cárcel o abatidos. Por eso
el mensaje que yo siempre envío es el de que el crimen no paga, que ese no es el camino y que, por el contrario, para esa organización y para cualquier otra es el sometimiento. Entonces, allí lo que hay y lo que va a seguirse dando es una mayor presencia y un mayor control del Estado, y eso lo está demostrando este avance que se dio. Gobernador, en los últimos días la Policía Nacional ha advertido de posibles acciones violentas tras conocerse los resultados. ¿Cómo estamos preparados en Antioquia? Bueno, ahí me toca también hacer un llamado que he venido haciendo en los últimos días en Antioquia y en el país. Primero, a los candidatos, con todo el respeto, pero con toda la franqueza, pues hay que respetar y hay que llamar a todos a respetar el resultado de las elecciones. Yo tengo, podría decirlo, la autoridad moral, porque he participado en 5 elecciones y nadie puede tomar una grabación mía, un comentario, un discurso, un Twitter, cualquier elemento de comunicación en el que yo haya dicho que si las elecciones dan de una manera me parece bien y si no, no las acepto o las impugno. Yo creo que tenemos que fortalecer las instituciones. Los candidatos a la presidencia, futuro presidente, el actual, los gobernadores, todos tenemos una tremenda obligación que es fortalecer las instituciones y por eso respetar la decisión que el pueblo colombiano tome el domingo. Entonces, ese es el llamado que yo hago. El segundo es, y lo he definido, digamos, en esta forma, Colombia después de las elecciones adelante. Y es, el día electoral es muy fundamental, pero ese día ni empieza ni termina Colombia. Ese día ni empieza ni termina la democracia. Continuamos adelante, porque la elección presidencial es muy importante, pero es la elección al fin y al cabo de una persona. Y el país somos 50 millones de habitantes y todos tenemos que tirar hacia adelante. Así que la obligación de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, que continuamos. Y ahora haré una observación acerca de esa, digamos, esas dobles fechas electorales de nuestra democracia. Los empresarios, los medios de comunicación, los maestros, la fuerza pública desde su punto de vista no deliberante, todos debemos enviar el mensaje, pero además cumplirlo, que después del domingo Colombia sigue y sigue adelante. Y ahora me refería al tema de las 2 fechas electorales, y es que fíjese que en la democracia colombiana, como en muchas otras, las elecciones de gobernadores, asambleas, consejos, alcaldes, se hacen prácticamente en la mitad del periodo. La elección de Congreso se hace 2 años después, lo mismo la de presidente. Eso es muy importante. Algunos han propuesto que todas las elecciones sean en la misma fecha. Eso no sería conveniente porque produce la posibilidad de un monopolio de poder. En cambio ahora hay una, digamos, equilibrio, una armonía. Los gobernadores y los alcaldes, las asambleas y los consejos estaremos en la mitad de nuestro periodo y continuaremos. Desde el principio sabemos que vamos a tener la mitad de gobierno con un presidente y la mitad de gobierno con otro presidente. Y igualmente el presidente sabe que tiene la mitad de gobierno con unos gobernadores y la mitad con otros. Esto es importante para darle esa mensaje de armonía, de equilibrio a la democracia y a todos los colombianos. Entonces, Colombia después de elecciones adelante. Esa es la consigna. Gobernador, justamente sobre esa transición, sabemos que el Plan de Desarrollo de Antioquia contempla unos proyectos estratégicos para este periodo administrativo, pero llega un nuevo gobierno. ¿Cuáles van a ser los retos para ya también finalizar su periodo? Porque ya le restaría más o menos 1 año y medio con nuevo presidente y obviamente se están buscando jalonar recursos para proyectos estratégicos. Lo veíamos hace algunos minutos, por ejemplo, con el tren, con la, claro. Y la segunda pista del Aeropuerto Internacional José María Córdoba. ¿Cómo están las proyecciones? Sí, Paula, muy interesante ese punto de vista y eso también me da lugar a lo que mencionaba ahora. El departamento ha visto que nosotros desde el primer día de gobierno hemos venido impulsando la Agenda Antioquia 2040 y esa agenda sí que no es de un presidente ni de un gobernador, ni es de un periodo de gobierno departamental ni presidencial.
Esta es una agenda de gobierno de la sociedad antioqueña. Por eso hablamos de unidos construimos nuestro futuro. Y seguiremos pensando y construyendo en futuro. Para no 2 años ni 4 años, sino 20 años, de hoy a el año 2040. En ese orden de ideas, como tú lo dices, hay muchos proyectos estratégicos que nosotros hemos venido impulsando. Y desde el principio sabíamos que si esos proyectos eran en cierta medida aprobados en las primeras etapas por el actual gobierno, tendrían que ser aprobados e impulsados en siguientes etapas en el gobierno posterior y aún en otros. Entonces, continuaremos en ese propósito sin ninguna, digamos, sin ninguna interrupción. Ya tenemos programado, mire usted, para el próximo viernes 24 de junio, una reunión con el Gobierno Nacional, con todos los demás actores, sobre el tema de la segunda pista. Ya para ese momento habrá un presidente y un presidente electo, pero el tema continúa. Igualmente, y hoy con la contingencia que se presenta con la situación del Metro de Medellín, se pone de presente todavía la mayor importancia del Tren del Río, que es, digamos, ese fortalecimiento longitudinal de todo el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá. Pero adicionalmente viene el segundo túnel, Guillermo Gaviria Echeverry, en el sector del Toyo. Ya estamos construyendo el primero, pero ya estamos empezando a pensar y en el diseño del segundo. Y en la segunda calzada de Medellín a Urabá. Entonces, todos estos proyectos los hemos venido trabajando en un gobierno, pero los continuaremos en el otro. Ahí aún a riesgo de ser un poco reiterativo, pero para poner un ejemplo que creo que hoy es bien contundente para los antioqueños, las obras, siempre lo he dicho, las obras más grandes que hace un gobierno son las que necesitan varios gobiernos. Y eso es absolutamente lógico, porque obviamente una obra de 4 años es muy grande, pero una obra de 8 es mayor y de 16 mayor. Porque requiere más tiempo, requiere más inversión, pero además requiere más unidad de criterios y de propósitos. Ahora en este gobierno se están entregando, en estos gobiernos nuestros, el gobierno del presidente Duque, el gobierno nuestro en Antioquia, se están entregando las autopistas 4G. Pero estas autopistas 4G vienen desde el 2000, desde el 2001, desde el 2002. Primero tuvieron el nombre de autopistas de la montaña en los gobiernos del presidente Uribe en ese entonces. Después autopistas de la prosperidad en los gobiernos del presidente Santos y ahora autopistas 4G. Pero han tenido un proceso de más de 20 años, casi que diría yo en la ejecución, pero un proceso de gestación por lo menos de 40 años desde que empezaron a hablar, desde que se empezó a hablar de ellas, se empezó a hacer los primeros diseños. Entonces, lo mismo será con estas. Aquellas que se empezaron en el 2000 se están terminando en el 2020, 2022. Las que empecemos y gestemos en el 2020, 21, 22, 23, esperamos estar entregándolas en el 2010, en el 2030, 10 años después, o en el 2035. Así funcionan y así deben funcionar las instituciones que están por encima de las personas. Gobernador, viendo el tema de las elecciones del domingo, ¿qué hace usted el domingo? O sea, hemos visto las elecciones pasadas que usted visita regiones también, va a dar vuelta y va a estar también en el centro de mando unificado pendiente de todo lo que pueda pasar. Sí, Juan Carlos, tenemos siempre, digamos, una rutina en cierta medida repetida, pero yo creo que muy diversa, los días de elecciones. En primer lugar, entre las 7:30 a 8 de la mañana, en conjunto con la alcaldesa encargada de Medellín y con la ministra de Transporte, que es la delegada por el presidente, instalaremos las elecciones. De allí vamos inmediatamente, no digamos instalamos, porque ya lo hemos instalado desde antes, pero hacemos una visita y saludamos y reforzamos el trabajo del puesto de mando unificado que está trabajando desde el Salón Consejo de Gobierno en el piso 12 de la Gobernación, con todas las instituciones allí reunidas y representadas. Posteriormente, como tú lo dices, uno de los temas que me parece siempre importante como gobernador de Antioquia es no quedarme únicamente en el área metropolitana. Por supuesto, hago una visita al área metropolitana, pero hago una visita por lo menos a 1 o 2 municipios del departamento para hacer una compañía y hacer una presencia allí y mostrar
esa, digamos, doble dimensión que siempre quiero mostrar a los antioqueños, la dimensión de las zonas urbanas, pero también la dimensión de nuestras zonas rurales. Posteriormente regreso a Medellín, voy al puesto de votación, lo hago en la medida de lo posible con mi familia y con miembros del equipo de gobierno para acompañarlos también en esta fiesta de la democracia, que es el día de las elecciones. De allí regreso a la gobernación para almorzar y recibir reporte del puesto de mando unificado. Y posteriormente siempre asisto a una Eucaristía, ahí también en la gobernación, porque no lo he podido hacer en las horas de la mañana, y ya ahí vuelvo al puesto de mando unificado para el cierre de las elecciones a las 4 de la tarde. Y hacia las 4:30 o 5, de no haber ninguna situación, voy a la casa, porque siempre he tenido desde mi padre y todos los miembros de mi familia, esa costumbre de recibir el resultado de las elecciones en casa, en familia. Muy bien. Gobernador, de los asuntos de coyuntura hay dos que quisiéramos trabajar con usted esta mañana. De uno ya, de alguna manera se refirió, tiene que ver con la coyuntura del Metro de Medellín, y usted se refirió además a la importancia del Tren del Río, podemos recabar un poquito en eso, pero nos interesa conversar el asunto de la temporada de lluvias que realmente nos tiene en jaque con la cantidad de personas muertas y damnificadas en Antioquia. Del total de las personas muertas en esta temporada en Colombia, el 50%, 40 personas han sido en Antioquia, pero si revisamos la malla vial, estamos en jaque en casi todas las vías centrales, los 6 corredores estratégicos para el departamento. Además que esto ha demandado una inversión millonaria de parte de la gobernación para recuperar y mantener esas vías. Esta temporada de lluvias, particularmente fuerte, ¿cómo la ha visto y qué trabajo se tiene? Porque no va a parar. El pronóstico es que vamos a seguir en estas casi que hasta finales de año. Felipe, ese es un tema bien largo, bien importante. Voy a hacer un comentario un poco al margen, pero creo que debo hacerlo como por respeto con ustedes y con los antioqueños que nos acompañan. Y es que ustedes me han visto toser en varias ocasiones, pero como hemos venido de este tema de la pandemia, quiero decir que esto no es ningún tema de enfermedad, tengo un tema crónico de la garganta. En los últimos 15 o 20 días he tenido más de 100 reuniones con todos los comités de concertación de las alcaldías y eso ha hecho que el uso de la garganta sea muy intenso. Los médicos me han dicho la única manera para que eso baje es no usarla, pero yo trabajo con esto como ustedes. Entonces, para que haya tranquilidad de ustedes y también la opinión pública, porque le hemos enviado siempre un mensaje a los antioqueños y creo que debemos reiterarlo, en el sentido del cuidado, el uso del tapabocas. Y entonces eso es algo que se debe mantener siempre que se presente no solo cualquier posibilidad de COVID, sino de cualquier otra afección respiratoria, porque así de alguna manera le vamos a sacar una ventaja a esta situación que hemos vivido tan intensa. En la temporada de lluvias, las mediciones que estamos haciendo nos indican que es muy posiblemente la temporada de lluvias más intensa de los últimos 30 años. Las mediciones que tenemos ya del Dagran nos indican que el río Magdalena y el río Cauca tienen los niveles más altos de los últimos 30 años. Alguien dirá, pues entonces ya está hecha la medición. No, también estamos combinando esa medición de nivel del Cauca y el Magdalena con medición de pluviosidad. Pero en todo caso es de una intensidad inmensa, pero además ha tenido una característica y es que el año 2020 fue un año relativamente lluvioso, el año 2021 un año más lluvioso, y el año 2022 un año más lluvioso que el 21 y que el 20. Entonces lo que ha venido es una acumulación de esa humedad en muchas partes del territorio antioqueño. Hemos tenido, Felipe, en los 2 años y medio de gobierno, la remoción de más metros cúbicos de derrumbes en toda Antioquia que los 8 años de gobierno sumados de los 2 gobiernos anteriores en Antioquia. Eso muestra 2 cosas, el nivel de la temporada de lluvias, pero adicionalmente el esfuerzo inmenso que ha tenido que hacer todo el equipo de infraestructura de la gobernación de Antioquia. Hemos tenido que, y aquí lo digo con estas palabras, gastar, porque en cierta manera lo hubiéramos querido invertir en nuevas vías, en pavimentaciones, en puentes, pero hemos tenido que gastar aproximadamente 175.000 millones de pesos
en remoción de derrumbes. Pero vamos a continuar, nos hemos multiplicado por todo el territorio. Yo creo que el mensaje que debo enviarle a los antioqueños va en dos direcciones. Una, que entendamos esta situación, también los alcaldes están, digamos, completamente copados, al igual que el departamento que tiene la responsabilidad sobre las vías departamentales, valga la redundancia, los municipios lo tienen sobre las vías municipales o llamadas terciarias, pero tampoco tienen la capacidad en este invierno para atenderlas todas. Entonces, obviamente, las comunidades se desesperan, pero el mensaje es entender que esto es una situación que se sale de las manos de cualquiera, es un tema de la naturaleza, que además tiene que ver con esa conciencia que a la que nosotros invitamos desde febrero del año 2020 con la declaratoria de emergencia climática. Esto nos está mostrando que la emergencia climática no está en el papel, que la emergencia climática no es un discurso, que la emergencia climática es una realidad. Y eso nos va a indicar, por ejemplo, en clave de 2040, que debemos tomar una serie de decisiones sobre el modelo de ocupación del territorio, en términos de vías, en términos de vivienda, en términos de explotación económica, para ajustarnos a esos cambios que va dándose en el aspecto climático, no en Medellín, no en Antioquia, no en Colombia, sino en el mundo entero. Entonces, primero esa conciencia y segundo la protección. Lo más doloroso no es la pérdida económica. Lo más doloroso no es que hayamos tenido que gastar 175.000 millones de pesos en derrumbe. Lo más doloroso son las vidas humanas que hemos perdido. Y por eso la conciencia de que la primera protección la tengo que tener yo. Si estoy cerca a una quebrada, si estoy cerca a un río, si estoy cerca, digamos, a una zona de alta pendiente. Y mucho más si estoy en algún momento sintiendo que la lluvia está incrementándose y posiblemente el cauce del río o la posibilidad del derrumbe. Entonces, ya hemos tenido un número doloroso de pérdida de vidas humanas en inundaciones, en deslizamientos, en derrumbamiento de viviendas. Entonces, el mensaje es al cuidado, a la autoprotección y por supuesto nosotros desde el DAGRAN, Departamento de Gestión de Riesgos de Antioquia, en consonancia con todos los comités de gestión de riesgo municipales, estaremos trabajando para prevenir y para actuar rápidamente si se presenta alguna emergencia. Pues, gobernador, y precisamente también, como lo mencionaba Felipe, usted hablaba de ese tren del río, que en una coyuntura como la que estamos viviendo, pues sería un proyecto vital. Hablemos un poco más de por qué es tan importante que salga adelante el tren del río. Sí. Entonces recojamos, Andrea, la coyuntura. Ayer tuve la oportunidad de sobrevolar el sitio donde tenemos el hundimiento que está en este momento produciendo la suspensión del sistema del metro en unas estaciones del norte del Valle de Aburrá, de Medellín y del Valle de Aburrá. Sobrevolé y tuve la ocasión de hacer una revisión desde el helicóptero de la situación. Después tuve la comunicación en 2 ocasiones el día de ayer con la alcaldesa encargada de Medellín. También recibí información del gerente del metro y afortunadamente la situación que se presenta no tiene que ver con el canal del río, lo cual podría ser mucho más grave. No es un socavamiento del canal del río y, por supuesto, ese socavamiento llevaría a una zona seguramente de más extensión de peligro de los rieles, de la vía del metro. Lo que se presenta es una inestabilidad en un colector de una quebrada que allí se ve claramente que llega por debajo hacia el río Medellín. La información que he recibido es que ya los equipos están trabajando. Me decía la alcaldesa encargada que se iba a tratar de trabajar desde ayer mismo en la noche. Yo también le dije las condiciones lo permiten porque allí se puede montar todo un equipo para que el trabajo sea 24 horas. Y me decía que el presupuesto que tienen es de que se puede demorar el arreglo coyuntural, digamos de emergencia, para que se pueda restablecer el servicio
entre 6 y 7 días. Y ella lo hacía con mucho tino, me parece, con una visión conservadora del tiempo, que si se puede hacer antes sería mucho mejor, pero tener ese... Y que ya la solución estructural, que implica una, digamos, de alguna manera una rectificación y una mejora de todo ese canal de la quebrada, podrá demorarse entre 3 semanas y 1 mes. Entonces, el mensaje que le daba a ella, pero también a todo el equipo de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía, es el apoyo desde la Gobernación, del DAGRAN, de la Secretaría de Infraestructura, lo que sea necesario, y por supuesto el mensaje de que ese trabajo debe ser acompañado por EPM y por otras instituciones para que pueda hacerse de la forma más segura, más técnica y más rápida. Ahora, ¿por qué Tren del Río trascendental? Porque el Tren del Río, primero que todo, es la continuación de todo el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá. Es la continuación desde Bello hasta Barbosa y es la continuación desde en el sur, desde Sabaneta, Itagüí, hasta La Estrella y Caldas, con lo que verdaderamente tendríamos ya el sistema de transporte masivo sirviendo todo el eje del Valle de Aburrá. Más de 4 millones de habitantes hoy y bastantes más hacia el futuro. Pero además, en algunas zonas, en cierta medida, el Tren del Río iría paralelo y redundando y fortaleciendo la acción de los actuales vías del Metro de Medellín. Porque en algunos de esos trayectos el metro ya está saturado en términos de pasajeros. Entonces, tendría nuevos servicios en la parte sur y norte y de alguna manera redundancia en parte del centro del trazado del metro, lo que daría la posibilidad de que situaciones como esta tuvieran en cierta medida una especie de bypass o de posibilidad de utilización del otro eje mientras se repara que en este momento está teniendo problemas. Entonces, eso todo hace más grande y por lo tanto más armonioso y más seguro en el sistema. De alguna manera, comparándolo con la misma malla vial de una ciudad como Medellín, pues si tú tienes un problema en una vía, tienes varias alternativas. En la medida en que el sistema de metro se vaya creciendo, tenga más redes, tenga más cables, tenga más tranvías, tenga más vías específicamente de metro, va a tener más cubrimiento, más cobertura, pero también, digamos, una menor riesgo y una posibilidad mayor de tener alternativas cuando se presente cualquier situación. Gobernador, pues este es un proyecto estratégico, como lo es también en términos de transporte y movilidad, las obras en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Ya usted nos contaba un poco el detalle que el 24 de junio se estará evaluando toda la situación, pero quisiera enfatizar en las declaraciones que entregó la ministra de Transporte ayer. Ya no será ese gobierno el que destine los recursos, entonces quisiera saber cuál es el panorama teniendo presente el costo de los predios. Sí, Paula. Yo siempre me voy, tengo que decirlo, con un sabor agridulce en ese sentido, porque le insistí al actual gobierno desde el primer día de posesión en varias obras, no voy a hacer el listado, pero, por ejemplo, claramente Tren del Río y segunda pista. Se ha hablado insistentemente, y tú lo dices por parte de la ministra, acerca de que para la segunda pista no hay recursos. Yo deploro pues esa situación, porque creo que es absolutamente justo con Antioquia y estratégico con Antioquia y con el país esa ampliación del aeropuerto José María Córdoba. Es que mira, Paula y todos, en estos días hacíamos precisamente el anuncio del inicio ya de los diseños para avanzar en el próximo año en la ejecución del segundo túnel de Oriente. Entre otras, ¿por qué? Y esto es tremendamente positivo y esto vuelve en clave de lo que decía al principio hoy. Colombia después de las elecciones adelante, porque la dinámica económica en muchos aspectos va con mucha fuerza.
las cifras de tráfico del túnel de Oriente que estaban proyectadas para el año 2032 ya se están cumpliendo en el año 2022. 10 años antes. Eso muestra la dinámica de Antioquia, la dinámica del Oriente, la dinámica del Valle de Aburrá. Pues lo mismo está pasando, no exactamente, pero muy similar, con las cifras de pasajeros y carga del aeropuerto José María Córdoba. Se están adelantando aproximadamente 8 años. Y mire que son dos cosas concomitantes y convergentes. Entonces, yo deploro eso, pero tengo la confianza de que el próximo gobierno, porque sigo en esa línea, Colombia después de elecciones adelante, Sí. sigue la gobernación, siguen las alcaldías, siguen los proyectos y mucho más los proyectos estructurales y de largo plazo, que el próximo gobierno entienda y vea la dimensión y la importancia para Antioquia y para el país de la ampliación del aeropuerto José María Córdoba. Es que los aeropuertos como El Dorado, como el aeropuerto José María Córdoba, como el mismo aeropuerto de Barranquilla, de Cali, no son solo los aeropuertos de los territorios, son parte sustancial de la red aeroportuaria nacional y de las conexiones internacionales pasando por Colombia. Entonces, vamos a insistir con el próximo gobierno, como lo hemos hecho con el actual, en Tren del Río, en segunda pista y en otros proyectos estratégicos de la Agenda 2040. Oiga, gobernador, es que me llama la atención lo que Paula decía, porque escuché muy atentamente a la ministra, incluso dijo que la prioridad no era la pista. No sé si usted dio cuenta con la que salió que la prioridad era otra terminal. Sino la terminal. Una terminal nueva, con unas estaciones de parqueo, que eso era lo urgente, porque ya la gente no cabía, ya habían aviones nuevos que llegaban con el hub de Río Negro, y que más bien la prioridad iba a estar en ampliar o en construir una nueva terminal. Nos dejó a todos como, oiga, venga, ¿sintió usted lo mismo? No, Juan Carlos, ahí tengo que ser franco para ser equilibrado. No, la realidad es que las prioridades son los dos, es que estamos ya, como se dice coloquialmente, en los rines, en los dos aspectos. Exacto. Es decir, en el servicio para los pasajeros actuales ya hay niveles de servicio muy deteriorados, sí, porque se necesita la segunda terminal. Pero en el servicio, pero más aún, en una cosa trascendental, que es la competitividad y la proyección de todo el Oriente como región aeroportuaria, ni siquiera estamos hablando de ciudad aeroportuaria, porque entonces tal vez se hablaría de una ciudad u otra. Sí. No, es una región aeroportuaria. Entonces, en eso es trascendental la segunda pista. Entonces, eso es completamente, digamos, está completamente interrelacionado. Lo uno apoya lo otro y hacer los dos es una necesidad que yo creo que será prácticamente simultánea. Además, porque los tiempos de construcción no son los mismos. Seguramente los tiempos de construcción de una segunda terminal son más cortos que los tiempos de construcción, diseño, terrenos de una segunda pista. Entonces, a mí me da por todas las cuentas que debemos empezar los dos proyectos ya, sí, lo más pronto posible, porque terminaremos la segunda terminal, diga usted, en 1 año y medio, 2 años después de haber iniciado todos los procesos, pero en cambio la segunda pista puede demorar tal vez unos 3 años y medio, 4, y entonces el inicio simultáneo es armonioso con la entrega futura de las obras. Muy bien, claro. Gobernador, un asunto final. Por ahora, porque además usted tiene un compromiso a las 8 de la mañana, compromiso que estaremos acompañando desde este Consejo de Redacción. Ya la periodista Beatriz Rojas se está moviendo precisamente a ese sitio. Un asunto final, digo, para hablar de su presencia ayer en San Andrés de Cuerquia y un mensaje a las personas y a las familias de las personas desaparecidas, una solidaridad con Claudia Yepes, la mamá de Andrés Camilo Peláez. ¿Qué decirle a esa familia? ¿Qué se sabe de ese proceso? Pero ¿cuál es el mensaje para esas familias y esos amigos de tantas personas desaparecidas hoy en Antioquia? Sí, me parece muy bien, Felipe, que no cerremos sin tocar ese tema, porque vuelve sobre la obsesión de nuestro gobierno, la protección, el cuidado, el respeto de la vida. Difícil encontrar un delito más horroroso que la desaparición. Ataca los dos más grandes valores por los cuales la civilización ha luchado toda la vida:
el respeto de la vida y la libertad. Entonces, envío ese mensaje de solidaridad a las familias, a los familiares de las personas víctimas de este horrendo delito. El abrazo de la gobernación, pero el abrazo de la gobernación es el abrazo, y espero así lo sientan, de los antioqueños y antioqueñas. Pero también, desde el punto de vista de la acción del Estado, tenemos que avanzar con la fuerza pública, con la Fiscalía, en la búsqueda de estas personas. Por eso hemos ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes nos den información que nos conduzca a la recuperación, el hallazgo, la información sobre el paradero de Andrés Camilo. Y igualmente avanzaremos también con los demás personas desaparecidas. Entonces el mensaje es de solidaridad con las familias y el mensaje es con los ciudadanos para que hagan llave, para que hagan unidad con el Estado, para que nos otorguen información. Allí dejamos toda una información con volantes, con afiches que se van a distribuir por parte de la fuerza pública en San Andrés de Cuerquia y en zonas aledañas para que las personas de esos territorios nos ayuden con la información. Tenemos que trabajar en esa llave. La información la tienen las personas en el territorio, que nos ayuden entregándola a través de las vías que están allí informadas en esos volantes y esos afiches. Ojalá fuera sin necesidad de la recompensa, porque así es como debe funcionar una sociedad. Pero si eso nos ayuda como Estado, debemos hacerlo, y por eso apostamos todo por la recuperación de las personas desaparecidas. Gobernador, abuso de su tiempo, 30 segundos finales para cerrar el círculo de la conversación con una invitación a votar este domingo a los antioqueños. Estamos habilitados en el departamento 5.115.000 y un poco más de ciudadanos. En primera vuelta votamos unos 2.900.000. Qué bueno incrementar la participación. 30 segundos finales para una invitación para que los antioqueños vamos a las urnas este domingo. Sí, Felipe, totalmente de acuerdo, siempre lo he hecho, lo he repetido en muchísimas ocasiones. El domingo es la fiesta de la democracia, imperfecta, nuestra democracia, con seguramente muchas debilidades, muchas falencias, pero una bendición, una enorme bendición que tenemos que valorar todos los días: vivir en democracia, poder elegir y ser elegido, poder definir las personas. Seguramente hay algunos que dicen no me gustan estos, no me gustan aquellos, pero eso es muy distinto a una dictadura, eso es muy distinto a un autoritarismo absolutamente desbordado, como lo hemos vivido en países vecinos en décadas y años anteriores, como lo vemos hoy en algunas otras partes del mundo, con invasiones y con guerras que hoy sorprenden a la humanidad. Entonces, defendamos nuestra democracia, valoremos nuestra democracia, es más, mejoremos nuestra democracia, pero la única manera que la podemos hacer y la más grande que tenemos es con esa herramienta fundamental del voto, de la participación. Yo he sido toda la vida un enamorado de la equidad. Mis dos obsesiones la vida entera como servidor público, aún como periodista, como ciudadano, son la equidad y la defensa de la vida. Y el voto es un enorme, un espectacular ejercicio de equidad. El voto somos todos iguales. Lo mismo el voto del presidente, del gobernador, de cualquier ciudadano. Lo mismo el voto del más millonario, poderoso que de cualquier ciudadano. Defendamos la democracia votando. Mejoremos la democracia votando. Participemos copiosamente en las elecciones y que Antioquia sea líder en participación. Gracias, gobernador, porque además, como decimos, los problemas de la democracia se resuelven con democracia. Tal cual. Es la mejor manera y el mejor camino. Gobernador, gracias. Y éxitos en todas las gestiones y en la ejecución del plan de desarrollo, y que esta, la del domingo, sea una jornada de fiesta democrática en Antioquia y en Colombia. Feliz viernes.
y seguimos adelante. Ustedes decían, vamos con... Sí, señor. De aquí voy para la sanción de la ordenanza del lenguaje de señas. Esta semana estuvimos en el lanzamiento del equipo Mujeres Antioquia de ciclismo. Entonces, estas son cosas que para algunos son pequeñas, para otros son trascendentales, pero muestran que seguimos adelante con aspectos positivos. Un día sin homicidios ayer en Antioquia. Esa es la Antioquia que queremos, esa es la Antioquia que soñamos, esa es la Antioquia que tenemos que seguir construyendo. En 10 minutos, a las 8 de la mañana, está convocada la sanción de esa ordenanza y ahí estará la cámara y el micrófono del Consejo de Redacción de Teleantioquia Noticias.